familia, tanto anhelo que seamos todos capaces de escuchar y entender lo que el Señor tiene para decirnos, aquello que el Señor tiene para enseñarnos. El Señor está hablando tan fuertemente, ¿verdad? En el estudio bíblico también, el Señor está invitándonos a acercarnos a Él, a profundizar con Él, a crecer desde el momento en que Él nos invita a no quedarnos en nuestra mediocridad, sino en ir hacia lo que Él quiere hacer en nosotros. Nosotros tenemos que aceptar esa invitación y estar listos para profundizar. Ahora, ¿alguna vez te preguntaste qué quiere el Señor de mí? ¿Será que el Señor quiere que me nazcan alas aquí, que yo empiece, o que me salga esa aureola ahí de brillo? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? ¿Será que el Señor quiere solamente que, nosotros estemos semanalmente aquí, que nos reunamos aquí en la iglesia, que eso sea todo? El Señor quiere algo mucho más grande en nuestras vidas. ¿Y saben qué es lo más grande que podemos experimentar y que el Señor quiere para nosotros? Conocerlo a Dios, conocerlo a Él. El Señor quiere que le conozcas. Entonces, ¿lo conoces a Dios? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Porque la sociedad en la que vivimos, incluso muchos cristianos, llegamos a pensar de que Dios es un misterio inalcanzable que solo algunos pocos privilegiados llegan a conocer o entender. He conocido gente que se me acerca y me dice, aún personas cristianos de ser fieles y participar, que se acercan y me dicen, pastor, como usted está tan cerca de Dios. Entonces, ese concepto de que el pastor está más cerca de Dios que los otros, yo estoy tan cerca de Dios como cada uno de nosotros puede estar. Pero tenemos que asumir que Dios quiere que lo conozcamos. Dios nos está escondiendo. Toda la revelación que hay en la Biblia, en la Escritura, nos invita a reconocer esto. Miren, quiero compartir con ustedes, para empezar, unos versículos que hay en Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, podríamos tener muchas razones para enorgullecernos, para enaltecernos. Yo cada día me paro frente al espejo y me digo, qué guapo que estás, Alfredo. No lo hago. Soy más razonable, me doy cuenta. El espejo no miente. Pero uno podría enaltecerse porque tiene mucho. Uno podría enaltecerse, hey, ¿hasta dónde has llegado? ¡Qué bueno! Y felicitarse a sí mismo. Uno podría enaltecerse por su valentía, uno podría enaltecerse por sus riquezas, por su sabiduría, es lo que dice Dios aquí. Pero dice Dios, no se alaben por eso. Si alguien va a sentirse orgulloso de algo, si alguien se va a alabar por algo, que sea por conocer a Dios. Por conocerme, entenderme y conocerme. Y todavía Dios explica que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. El Señor quiere que tú lo conozcas. ¿Estás aportando de alguna manera para conocerlo al Señor? Cuando comparas todo lo que hay
en la vida, todo lo que puedes alcanzar en esta tierra, y lo comparas con el conocimiento de Dios, no hay forma de compararlo. Tu mejor experiencia, lo mejor que tengas, lo mejor que hayas vivido, tu mejor memoria, no tiene ni punto de comparación con el hecho de conocerlo a Dios. Filipenses 3, del 7 al 11, el apóstol Pablo decía: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y escuchen esto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por si no alcanzó una vez con que lo leyeran, acabo de leerles este mismo pasaje, para que ustedes recuerden esto. El apóstol Pablo, alguien que desarrolló una relación con el Señor como la que somos invitados a desarrollar nosotros, él dijo: todo lo que tengo, mis títulos, mi sabiduría, mi inteligencia, todo lo tengo como si fuera basura en comparación con mi relación con Jesús y conocerle, conocer a Dios. Dios quiere que tú conozcas a Dios. Dios quiere que tú le conozcas. No se está escondiendo de ti. Quiere que tú le conozcas. Entonces ahí es donde viene nuestra pregunta. Bueno, ¿y entonces cómo hago para conocerlo a Dios? ¿Será que lo conozco leyendo? Si leo más. Sí, leer es útil, aprender es útil. Pero, ¿sabes? Vas a aprender de Dios cuando Él te pruebe. Porque Dios te va a probar. Por eso, la primera exhortación aquí es: prepárate. Prepárate para cuando Dios te pruebe. Es algo raro, ¿verdad? Pensar cómo. Venimos del estudio bíblico donde dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo es esto? Pero sin embargo, Dios nos pone a prueba. ¿Y por qué nos pone a prueba? ¿Será que acaso Dios no conoce lo que hay en nuestro corazón? Sí lo conoce. Pero Dios nos pone a prueba para que nosotros lo conozcamos a Él. Es lo mismo que le pasó a Felipe en aquella ocasión. Esto está en Juan capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Saben cuál es este pasaje, verdad? Este es el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Y Jesús toma la iniciativa aquí de probar específicamente a uno de sus discípulos, y lo hace por medio de esta pregunta. Mira la multitud que está alrededor, y entonces le dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para darle de comer a estos? Felipe ni se había cuestionado de darle de comer a nadie. Pero cuando miró la multitud, dijo: wow, son muchos. Hizo una operación aritmética en su cabeza y dijo: no, 300 denarios en salario de todo un año no sería suficiente para que cada uno de ellos comiera un pedacito de pan. O sea, necesitaríamos una fortuna para darle de comer a estos. O sea, lo clasificamos dentro de los imposibles. Cuando el Señor lo quiso probar, exacto,
lo quiso probar a Felipe, lo llevó a cuestionarse esto. Ahora ustedes imaginen a Felipe al terminar el milagro con una cesta llena de sobras de lo que comieron todos, porque dice que sobraron 12 cestas y los apóstoles fueron los que lo recogieron. Así que Felipe tenía una cesta y se daría la cuenta. 300 denarios no hubieran alcanzado, 5 panes y 2. No, conoció a Dios, conoció más de Dios, supo más de Dios cuando fue probado. Entonces, Dios te va a probar a ti. Así que prepárate para ser probado por Dios. Les voy a pedir que ustedes se asomen a un pasaje bíblico que es muy difícil. Y le voy a agradecer a Dios si puedo terminar de predicar esto sin largarme a llorar. ¿Ok? Así que busquen si quieren en Génesis capítulo 22 y vamos a ver una inmensa prueba que alguien experimentó. Estoy leyendo Génesis capítulo 22, empezando con los versículos 1 y 2, donde dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Lo probó. Lo probó. Un lector descuidado de la palabra del Señor podía llegar a conclusiones equivocadas en este pasaje y ustedes van a ver la razón, ¿verdad? Le está pidiendo que mate al hijo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo que alguien que no presta atención profundamente a lo que está diciendo este pasaje podría equivocarse. Pero yo quiero pedirles que ustedes analicen lentamente esto. En primer lugar, dice que esto ocurrió después de estas cosas. Se está refiriendo al momento específico en que ocurrió esto. Ocurrió después de estas cosas. ¿Qué habían sido estas cosas? Estas cosas habían sido que Dios había llamado a Abraham, lo había llamado, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, lo llamó a salir de su tierra. Abraham salió sin saber a dónde iba y Dios lo guió durante el camino. En una ocasión, en Génesis 15, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ¿saben cuándo le dijo esto? Cuando Abraham, como humano, empezó a razonar y dijo: yo ya tengo 75 años, no tengo ningún hijo, el que me va a heredar es mi criado que anda por allí, mi esposa es estéril. Empezó a razonar y Dios lo saca afuera y le dice: levanta la vista. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? No era como hoy en día que tenemos tanta luz artificial que las estrellas no las vemos. Cuando no hay luz artificial se ven muchísimas más estrellas y uno puede llegar a la conclusión de que no las puede contar. Y Dios le dice: así van a ser tus hijos, así va a ser tu descendencia. Entonces Abraham le creyó a Dios y siguió su camino, y al cabo de cierto tiempo, ya Abraham viejito tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac, que es lo mismo, porque Sara se había reído de pensar en que pudiera esperar un bebé. Y ese hijo se transformó en la luz de los ojos de Abraham. Se transformó en la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios. ¡Qué poderoso es Dios! Ese es el después de estas cosas. Habían pasado más o menos 12 años del nacimiento de Isaac. Isaac tendría unos 12 años cuando ocurrió este evento en que probó Dios a Abraham.
Abraham hacía mucho que conocía al Señor y había tenido muchas experiencias con Él. Así que no importa cuánto tiempo hace que crees en el Señor, no importa cuánto tiempo hace que te congregas, Dios te va a probar para que le conozcas mejor, para que le conozcas. Entonces viene Dios y lo llama. Y nos dice bien específico el pasaje, llama Abraham. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo llamó por su nombre. ¿No les suena conocido esto, que hemos hablado de esto en otras ocasiones? Lo llama por su nombre y Abraham le dice, heme aquí. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que le enseñó a otro esto? Elí le enseñó a Samuel a responderle a Dios. La próxima vez que te hable y te llame por tu nombre, dile, heme aquí. ¿Verdad? Aquí estoy, quiere decir. O sea, para esto, para Abraham, esto era una experiencia que ya tenía, que ya había pasado antes. Esto de tratar con Dios. Entonces Abraham diría, bueno, estoy aquí, escuchando la voz de Dios. ¿Qué me irá a decir? ¿Qué le dice Dios? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora, y miren cómo lo dice Dios, tu hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Dios le dice, toma tu hijo, tu único, Isaac, no hay forma de equivocarse, a quien amas. De 4 maneras se refiere a Isaac para que no haya lugar a dudas. E incluso Dios se refiere a lo que siente Abraham, a quien tú amas. Toma tu hijo, a quien tú amas. ¿Y qué le va a decir? ¿Y mándalo a la universidad? No. Y ofrécelo en holocausto. Ofrécelo en holocausto. ¿Ustedes saben lo que es un holocausto? Un holocausto es una ofrenda, algo que uno le ofrece a Dios. En el caso del Antiguo Testamento eran corderos, cabritos, lo que se le ofrecían a Dios. Se ponían sobre un altar, sobre leña, sobre la leña, con el animal allí se le degollaba, se le dejaba desangrar, se encendía la leña y se prendía fuego por completo, no quedaba nada. La idea era que el humo de esa ofrenda llegaba delante de la presencia de Dios como un aroma agradable. Eso era un holocausto. Ahora, quítate de la mente la imagen de la oveja, del cabrito sobre el altar e imagínate al hijo. No te quiero poner como ejemplo, hijito, pero justamente, imagínate, Alex, imagínate tu Alex, un hijo, si lo ponemos a Junior, si lo ponemos a Pedro Martí, puedo seguir con nombres, Es para que nosotros lo pensemos. Si Dios viniera y nos dijera, ofrécelo en holocausto. ¿Se imaginan? Una ofrenda que implica la muerte del sacrificio, que implica quemarlo completamente. Es por eso que este es uno de los pasajes más duros que nosotros podemos encontrar en la palabra. Es algo fuerte. Déjenme aclarar esto, por favor. Dios siempre reprobó el sacrificio humano. Había dioses paganos alrededor de Israel que requerían esto. Moloch requería que los bebés fueran echados a la hoguera en ofrenda al dios pagano. Y Dios siempre reprobó esta práctica. Dios no está invitando aquí a que matemos a nadie. No se trata de eso. Se trata de que Dios lo estaba probando a Abraham. Y Dios le dice, ofrécelo. Ofrecerlo implica entregarlo, implica renunciar a él. Dámelo, despídete.
Es bien fuerte lo que Dios le está diciendo y le dice: hazlo sobre un monte que yo te diré. Es bien fuerte lo que le está diciendo. Pero entonces nosotros nos preparamos para que Dios nos pruebe. Ahora, ya que Dios nos va a probar, prepárate para obedecer a Dios, aunque no entiendas. No vas a entender. Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En resumidas cuentas, yo lo podría poner en 2 palabras. Abraham obedeció, y obedeció de inmediato. Dios le habló, y tú no encuentras el diálogo esta parte en la que Abraham le dice a Dios: oye Dios, ¿qué me estás pidiendo? Este es el hijo que tú me prometiste, este es el del milagro, este es el que no esperábamos, este es el que amo. Yo no escucho, no leo en la palabra esa discusión de Abraham con Dios. Es aquí donde nosotros aprendemos de Abraham. Abraham era una persona que llegó a confiar en Dios de tal manera que, aunque no entendiera lo que Dios le decía, él lo iba a obedecer. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Ahora imaginen esto: Abraham se levanta de mañana y empieza a hacer los preparativos, y temprano en la mañana le dice a Isaac: Isaac, tú vas a ir conmigo, sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Entienden el corazón de este padre? Isaac, tú vas a ir conmigo, vamos a adorar a Dios. Yo pienso que no le habrá dicho: oye Isaac, vamos conmigo que te voy a sacrificar sobre un monte. No se me ocurre que le haya dicho eso. Dice que se levantó y fue. ¿Se imaginan el diálogo con Sara cuando estaba por salir? ¿Vas a salir, Abraham? Sí, vamos, Abraham, vamos a adorar a Dios. Dios me dijo que fuéramos. Vamos a ir con Isaac. ¿Será que Dios le dijo: oye Sara, mira, voy a sacrificar al niño y vengo? No. Pero es muy fuerte esto. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aunque no entendiera. No sé qué se habría imaginado, pero no creo que él haya entendido lo que Dios le estaba pidiendo, o por qué se lo estaba pidiendo. ¿Estás sintiendo el llamado de Dios a obedecerle? Porque es Dios el que te está diciendo: oye, me tienes que obedecer, y no siempre vas a entender por qué yo te pido que hagas algo. En tercer lugar, prepárate para experimentar el proceso de Dios conforme a su plan perfecto. Génesis 22:4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y hablamos del proceso. Fíjense, esto llevó 3 días. Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el patio trasero de su casa. Hubiera sido más fácil. ¿Ustedes nunca han dicho eso? El mal rato pasarlo pronto, que el mal momento pase rápido. Cuando ustedes se van a dar el shot por la vacuna, cuando ustedes se van a quitar una muela, bueno, rápido, que sea ya, así ya pasa el mal momento. Hubiera sido más fácil si hubiera sido en el momento. Abraham tuvo que cabalgar en su asno 3 días, viendo a su hijo de 12 años, permanentemente, sabiendo que al llegar a su destino, él iba a tener que sacrificarlo. Dios nos lleva a través de un proceso. Podría haberse preguntado a Abraham: ¿y cómo Dios va a cumplir su promesa? ¿Cómo va a hacer Dios esto? ¿Cómo se iba a cumplir el plan de Dios? Pero 3 días, un proceso.
Y hablando de proceso, este versículo nos habla de que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos, el lugar. Yo quiero referirme a el lugar. Ustedes se acuerdan que Dios le dijo, ve al monte Moria y vas a sacrificar allí a tu hijo en holocausto, ofrecen en holocausto. Este lugar, el del monte Moria, es un lugar histórico. Mucho tiempo después de Abraham, lo que leo está en 2 de Samuel capítulo 24, sucedió esto. Dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. ¿Saben dónde fue eso? En el monte Moria. Subió David conforme al dicho de Gad según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Saben qué había pasado? David en su reinado había sentido la necesidad de hacer como hacían otros reyes a su alrededor y hizo un censo. Quiso saber cuánta gente estaba bajo su gobierno. Fue un acto de, podríamos decir, de soberbia. Estaba cayendo en el orgullo de ser un rey de una gran nación. Y entonces Dios se enojó contra él y trajo una plaga y empezó a morir gente. Parece que vino el COVID sobre aquella zona. No sabemos qué plaga fue. Pero el hecho es que vino la plaga y vino este profeta y le dice a David, oye, ven y ofrece sacrificios a Dios y ruega para que detenga la plaga. ¿A dónde fue David a ofrecer? Esa era de Arauna, era en el monte Moria, exactamente en el lugar en el que Abraham había sido llamado a ofrecer a Isaac en holocausto. No solamente eso, miren un poquito después. Esto fue lo que sucedió poco tiempo después, está escrito en 2 de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ornán Jebuseo es otro nombre para la era de Arauna. El hecho es que en el mismo lugar Salomón empezó a edificar ¿qué? El templo de Israel, el templo a Dios. Hasta el día de hoy, esto es Jerusalén. Esto es en Jerusalén. Allí, ese es el lugar donde Dios lo llamó a Abraham a ofrecer a su hijo. Allí donde David detuvo la plaga orando a Dios y ofreciendo sacrificios y ofrendas de paz. Allí donde David preparó y donde Salomón construyó el templo. Interesante, ¿verdad? Les voy a decir más. El monte Calvario, el monte de la Calavera,
estaba en Moria también. El Gólgota fue allí donde el Cordero de Dios fue sacrificado. No es coincidencia, hermanos. Desde Abraham hasta Jesús, Dios ya tenía todo preparado y lo tenía todo perfectamente pensado. Número 4, prepárate para compartir con otros el proceso de lo que Dios hace. Hay veces que uno tiene que no experimentarlo solo, sino que hacerlo junto con alguien. Dice Génesis 22, 5 y 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se imaginan a Abraham sabiendo que llegó al lugar? Le dice a los siervos: tranquilos, desde aquí vamos a ir a pie, tenían que subir al cerro, tenían que subir al monte, y Abraham toma la leña. A ver, Isaac, ven aquí, lleva esto. Abraham sabía lo que iba a hacer. Abraham sabía lo que iba a haber sobre aquella leña. Pero estaban viviendo, en este caso, Abraham e Isaac juntos, esta experiencia. Abraham le dice a los siervos: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho, juntos. Hay veces que Dios te va a poner en un proceso de hacer su voluntad y de probarte para que lo conozcas, y te va a poner junto con alguien. El pasaje dice específicamente: e iban juntos. Es bien interesante porque Dios se propone ir junto con nosotros. Él nos ha hecho sus hijos por creer en Jesús, y Él quiere llevarnos con Él en este proceso, y Él no nos abandona. Él quiere que nosotros le conozcamos en el proceso de estar con nosotros, juntos. Y hay veces que vas a tener que acompañar procesos junto con tu esposa, junto con tu amigo, junto con tu iglesia, y vas a tener que vivir el proceso. 5. Prepárate para obedecer a Dios, aún en las situaciones más difíciles de entender. Soy consciente de que ya dijimos esto, pero fíjense lo que dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Ustedes se dieron cuenta de la ternura de este diálogo? Padre mío. Hoy en día nosotros en nuestro español corriente decimos papá, mamá, con cariño. Y hay afecto en esa expresión, ¿verdad? Y acá está el hijo con una pregunta. Papá, tengo una pregunta. Y el padre le dice con todo cariño: sí, hijo mío. Hay tanta ternura en esta relación. Pero ¿se imaginan el corazón de Abraham? Que sabía a qué había sido llamado. Además, el niño no era tonto. Oye, papá, ya hicimos esto antes, esto de adorar a Dios, yo ya sé cómo es el proceso. Aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, tienes el cuchillo ahí. Pero falta algo, ¿no? ¿Y el cordero? El padre no tuvo corazón para decirle: el cordero eres tú. Sin embargo, a pesar de que Abraham no entendía todavía, le dice: Dios se va a proveer de cordero para el sacrificio, para el holocausto. ¿Sabe una cosa? Esa frase de Abraham: Dios se va a proveer de cordero para el holocausto, es tremendamente profética. Tremendamente profética. Abraham, sin saberlo, estaba profetizando lo que iba a ocurrir, no solo en aquella ocasión, sino muchísimo más adelante, cuando Dios proveyera
al Cordero de Dios para el sacrificio. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham profetizó a Jesús, el Cordero de Dios, que sería entregado por nosotros. Pero ahora piensen, están subiendo al monte, Isaac le hace esta pregunta: papá, ¿y el cordero? Hubo otro padre, muchos años después de Abraham, que tuvo una experiencia dura. Dice Mateo 26:39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De quién es esta oración? De Jesús. Esta es la oración en el huerto de Getsemaní. Pero ustedes no escuchan el eco de esto. Isaac diciendo: Padre mío, ¿y el cordero? Jesús diciendo: Padre mío, si es posible. Esto duele, yo no quisiera ir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa frase, no se haga mi voluntad sino la tuya, fue ganada nuestra salvación, hermano. Jesús podía haber dicho: hasta aquí vine, hasta aquí me mezclé con esta gente, se terminó. Pero no, estuvo dispuesto a ir al sacrificio por nosotros. En aquella experiencia de Abraham e Isaac, Dios estaba viendo lo que Él mismo iba a experimentar como padre al ver a su Hijo, el Hijo de Dios, ser entregado en sacrificio. El Padre y el Hijo iban juntos, Abraham y Isaac. El Padre y el Hijo de Dios iban juntos también. Número 6. Prepárate para obedecer a Dios con todo tu corazón, aunque te cueste lágrimas. Obedecer, hermanos, no siempre es fácil. Hay veces que lleva lágrimas. Versículos 9 y 10 de Génesis 22 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿No les impacta esto? ¿Encuentran lo fuerte que es? ¿Ustedes se creen que Abraham lo hizo como si no le importara nada? Imaginen la situación. Abraham viene, junta piedras para hacer un altar. Muy bien, el altar está hecho. Sobre el altar coloca la leña preparada para ser encendida. Y entonces toma a su hijo y dice claramente, lo ata. Isaac no era un bebé. ¿Se imaginan que no haya dicho: papá, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Y este padre ató a su hijo. Y mientras su hijo tal vez aún estaba llorando, y lo estaba mirando, estaba pidiendo misericordia, Abraham toma el cuchillo y levanta su mano sobre su hijo. Uno puede decir: ¿qué clase de padre hace semejante cosa? ¿Saben qué clase de padre? Un padre que confía en Dios, aunque no entiende lo que Dios está haciendo. Un padre que entendió aquello que Jesús diría mucho tiempo después: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No se trata de hacer tu voluntad, no se trata de hacer las cosas a tu manera, sino que se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando lo hagas, todas las cosas encuentran su sano equilibrio. Pero este momento es tremendo.
¿Sería que no le importaba? ¿Hacía aquello Abraham porque no le importaba, porque no amaba a su hijo 100 millones de veces? No. Dios mismo le dice, el que tú amas, Dios sabe que Abraham lo ama. Y sin embargo, Abraham llegó hasta aquel momento. Abraham llegó tan lejos obedeciendo a Dios, hermanos. Qué vergüenza que me da nosotros cuando en mucho menos no obedecemos a Dios, cuando nos cuesta mucho menos sacrificio obedecerlo. Si tendremos que aprender de Abraham y de cada uno de los que lo han seguido a obedecer a Dios. Dice Juan 19, 17 y 18. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Otra vez, ¿se dan cuenta del paralelismo de la historia? Aquí está Abraham con su mano levantada sobre su hijo. Aquí, en el monte Gólgota, está el Padre Dios con su mano levantada sobre su hijo. Dios en aquella ocasión estaba viendo un paralelismo entre lo que vivió Abraham y lo que Dios hizo por amor a nosotros. Número 7. Prepárate para experimentar al Dios Todopoderoso haciendo lo inesperado y lo imposible. Pero esto viene después de la obediencia. Génesis 22, 11 y 14 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este es el punto en que la historia entre Abraham e Isaac y la historia entre Dios y su hijo son diferentes. Cuando Abraham tuvo su mano extendida para dejar caer el cuchillo sobre el cuello de su propio hijo, se escuchó la voz del ángel de Dios que gritó: ¡Abraham! ¡Abraham! ¿Se imaginan Abraham? Abraham habría contenido la respiración para dejar caer el puñal, y en ese momento, heme aquí. No extiendas tu mano, le dice el ángel. Muchos años después, el padre estuvo con su mano alzada sobre su hijo, que injustamente estaba siendo clavado en una cruz, y no hubo ángel que llamara y lo detuviera. Cuando se trató de nuestra salvación, todo el peso de la culpa cayó sobre el Hijo de Dios. Y por amor a nosotros, fíjate cuánto te amó Dios. Por amor a nosotros, el Hijo de Dios fue sacrificado y murió. Yo creo que Dios dejó que esta historia estuviera en la Biblia para que nosotros entendiéramos cuánto nos ama. ¿A ustedes les parece que a Dios no le importó ver a Jesús siendo crucificado sobre el monte Gólgota? ¿A ustedes les parece que no le importó, que no le dolió, que no le rompió el corazón? Sin embargo, Él lo hizo por amor a ti. Porque tú le importaste. Porque no quiso verte condenado. ¿Entienden, hermanos, que estamos siendo llamados a comprometernos más con Dios? Porque Él nos prueba para que le conozcamos, porque nos ama. No hay nada en el mundo que se pueda comparar a ese amor de Dios. Y entonces, casualmente,
coincidentemente, Abraham levanta la vista y mira detrás de él. Un cabrito se había enganchado, estaba preso ahí. Y dice bien claro en este pasaje, Abraham sacrificó a aquel cabrito en lugar de su hijo. Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que tú, que en Él crees, no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Te das cuenta qué pasaje de la Biblia te cité? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo, te amó a ti. Fue lo que Dios hizo entregando a su Hijo para que tú recibas la salvación. Por favor, recibe lo que Dios ha hecho por ti y comprométete para dejar que Dios te pruebe ahora a ti y que Él haga su obra perfecta en tu vida. Vamos a orar. Muchas gracias, querido Señor. Gracias por tocar nuestro corazón con esta historia tan conmovedora, Señor. Pero más que nada, gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto a entregar tu Hijo para que nosotros pudiésemos hoy en día llamarte Padre, para que nosotros hoy en día pudiésemos tener salvación y pudiésemos aspirar a la vida eterna. Señor, gracias. ¿Cómo agradecerte, Padre, el hecho de que entregaste a Jesús por amor a nosotros, para que creyendo en Él no nos perdiéramos, sino que tengamos vida eterna? Gracias, Señor, de todo corazón. Gracias. Perdónanos, Señor, cuando por pequeñeces a veces nosotros te desobedecemos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo. Danos esa fe que Abraham tuvo, Señor. Esa fe que lo llevó a hacer lo inesperado, lo ilógico, con tal de obedecerte y de servirte. Señor, gracias por haber premiado la fe de Él y gracias, Señor, por estar dispuesto a probarnos a nosotros también. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte más. No queremos conformarnos con tener una idea de ti, con que nos hablen de ti. Queremos experimentarte personalmente. Aquí estamos, Señor. Obra, por favor, en nosotros. Señor, que en las cosas que vamos a vivir en esta semana podamos andar en esa obediencia, que podamos ser tan sensibles a tu voz que cuando nos llames por nuestro nombre podamos decirte, heme aquí, y podamos estar dispuestos a obedecerte. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que esta palabra que nos das dé fruto abundante en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido disculpas de ya, hermanos, porque el mensaje fue más largo de lo habitual, yo sé. Pero necesitaba compartirles esto de todo corazón y espero que dé fruto en nuestras vidas. Los espero el miércoles a las 6 para nuestro estudio bíblico, el domingo a las 9 estudio bíblico, a las 10:15 nuestro servicio habitual. Que Dios les bendiga.